Vivo en Valencia, la ciudad donde el sol se cuela por cada ventana y el aire huele a azahar y a mar. Han pasado 5 años desde mi divorcio, y en ese tiempo aprendí a convivir con el silencio, a disfrutar del café de las mañanas en el balcón y a conversar conmigo misma como si fuera otra persona. A veces, la soledad se siente como una vieja amiga, predecible, discreta, casi amable. Trabajo en una pequeña galería de arte, en el corazón del Carmen. Allí los días transcurren entre pinceles, marcos y turistas curiosos. Me gusta ese ritmo tranquilo, el murmullo constante de las calles, el sonido de los pasos sobre las piedras antiguas. Un viernes, mi compañera Laura me recordó algo que casi había olvidado, la reunión de antiguos alumnos de la Facultad de Bellas Artes. Dudé en ir. No me atraía la idea de ver rostros del pasado, de escuchar las mismas historias contadas con más canas y menos pasión. Pero, al final, acepté. Quizás, pensé, sería bueno recordar quién fui alguna vez. La reunión fue en un pequeño restaurante cerca del Turia. El ambiente estaba lleno de risas, brindis, y esa mezcla de nostalgia y exageración que siempre acompaña a los reencuentros. Y entonces lo vi. Alejandro. Había sido becario en la galería hace más de 10 años. Entonces era un chico callado, observador, de esos que parecen escuchar incluso los pensamientos. Ahora, frente a mí, era un hombre distinto, seguro, con una mirada serena, y una sonrisa que seguía siendo la misma, esa que parecía tener la capacidad de desarmar cualquier defensa. Nos saludamos con un abrazo breve, educado. Pero al mirarlo, algo en mi interior se movió. No era deseo, ni siquiera sorpresa. Era una especie de reconocimiento, como si el tiempo se hubiera doblado un instante. No te veía desde hace siglos, dijo él, riendo. Sigues igual. Y tú, muy distinto, respondí, intentando sonar ligera. Durante la cena hablamos poco, entre interrupciones y saludos. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía algo que no esperaba sentir. Esa mezcla entre curiosidad y calma, como si alguien encendiera una luz tibia en una habitación que llevaba mucho tiempo en penumbra. Cuando la reunión terminó, muchos se quedaron a tomar una copa. Yo decidí marcharme temprano. Salí al aire fresco de la noche, pensando que todo había sido más agradable de lo previsto. Y entonces escuché su voz detrás de mí. ¿Te apetecería tomar un café un día de estos? Me encantaría saber cómo te ha ido todo este tiempo. Durante un segundo, el impulso fue decir no. No por falta de interés, sino por miedo. Miedo a volver a sentir, a abrir esa puerta que tanto me costó cerrar. Pero mientras él me miraba, sin presionar, con esa paciencia tranquila que recordaba tan bien, pensé, ¿a qué le tengo tanto miedo? Asentí con una sonrisa leve. De acuerdo. Un café. Caminé hacia mi coche con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. No sabía si había hecho bien o no, pero algo dentro de mí, una parte que creía dormida, empezaba a despertar. Esa noche, mientras el olor a azahar se colaba por la ventana, no podía dejar de pensar en esa invitación. En esa sonrisa. En esa simple taza de café que, de repente, parecía tener el poder de cambiar algo más que mi semana. Nos vimos un martes por la tarde, en una pequeña cafetería frente al mar. El cielo estaba limpio, el aire olía a sal y a café recién hecho. Elegí una mesa cerca de la ventana, me gusta observar las olas cuando no sé qué decir. Él llegó puntual, con esa manera tranquila de moverse, sin prisas, como si todo a su alrededor tuviera un ritmo distinto. Llevaba una camisa azul claro y una chaqueta de lino. Su presencia no imponía, pero llenaba el espacio de una serenidad extraña. Me saludó con un beso en la mejilla, ligero, correcto, y esa sonrisa que parecía tener algo de complicidad. No recordaba que Valencia tuviera tanta luz, dijo mirando al mar. La luz siempre está, solo hay que atreverse a mirarla, respondí sin pensar. Él rió suavemente, como si le hubiera gustado mi frase. Y la conversación empezó a fluir sin esfuerzo. Habló de sus viajes por Andalucía, de los murales en Granada, de los atardeceres en Cádiz. Me contó que había dejado su trabajo en una empresa de diseño para dedicarse a restaurar cuadros antiguos. Su forma de hablar era pausada,
con pasión, pero sin alardes. Yo lo escuchaba, sintiendo como poco a poco se disolvían mis nervios. De vez en cuando, él me hacía preguntas sobre la galería, sobre mis gustos, sobre lo que me inspiraba. Nadie me preguntaba eso desde hacía años. Hablar con él era como recordar quién era antes de las rutinas, antes de los miedos. Intentaba no mirarlo demasiado, pero sus ojos tenían ese brillo que mezcla curiosidad y calma. Y cada vez que nuestras miradas coincidían, algo en mí se desarmaba, suave, casi imperceptible. En un momento, me hizo reír con una historia absurda sobre una exposición que había terminado inundada por un tubo roto. Reí tan fuerte que algunos clientes se volvieron a mirarnos. Y me di cuenta de algo. Hacía mucho que no me reía así, desde adentro, sin medir, sin pensar si debía. El tiempo pasó volando. Cuando quise darme cuenta, el sol ya se escondía detrás del puerto. «No quiero hacerte llegar tarde», dijo él, mirando su reloj. «No importa», contesté. «Nadie me espera». Nos levantamos. Caminamos unos metros hasta el paseo marítimo. El cielo se teñía de rosa, y el rumor de las olas parecía acompañar ese silencio que no necesitaba palabras. Antes de despedirse, él me miró con una expresión sincera, casi tierna. «Te ves feliz, Marina. Así deberías ser siempre». No supe qué responder. Solo sonreí, con un nudo en la garganta. Lo observé alejarse entre la multitud del paseo, mientras el viento jugaba con mi cabello. De camino a casa, repetía mentalmente sus palabras: «Así debería ser siempre». Y comprendí que lo que me había hecho feliz no era él, ni la cita, ni siquiera la atención, sino la sensación de haber vuelto a sentirme viva. Esa noche dormí con la ventana abierta. El sonido del mar me acompañó hasta el amanecer, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso del silencio. Aquella noche, al volver a casa, me miré largo rato en el espejo del pasillo. La luz era suave, casi dorada, pero aún así pude ver cada línea en mi rostro, cada huella del tiempo que había pasado sin pedir permiso. Me pregunté, ¿por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué alguien más joven, con una vida que aún se mueve deprisa, se fijaría en mí, que ya aprendí a caminar despacio? Me quité los pendientes, el reloj, los restos del maquillaje, como si al hacerlo intentara borrar las preguntas. Pero no se iban. Durante años había construido una rutina perfecta, ordenada, sin sorpresas, trabajo, casa, lecturas, un paseo corto al atardecer. Todo medido, seguro. Y de pronto, en una sola tarde, algo se había movido. Encendí la radio. Sonaba una canción antigua de Joan Manuel Serrat, una de esas que me gustaban cuando tenía 20 años. La escuché en silencio, recordando cómo era reír sin miedo, querer sin calcular. Me sentí extrañamente expuesta. ¿Qué pensarán si me ven con él? Pensé. La gente siempre tiene algo que decir, que si la diferencia de edad, que si la crisis de los 50, que si a esa edad ya no toca. Me reí sola, como si la felicidad tuviera horario o límite. Aún así, la duda seguía ahí, persistente, escondida detrás de cada pensamiento bonito. Tal vez porque, después de tanto tiempo cuidando de no sufrir, ahora no sabía cómo permitirme sentir. Esa noche cené poco. Encendí una vela en la mesa y me serví una copa de vino blanco. Afuera, el viento agitaba las cortinas, trayendo el olor de los naranjos del patio. Abrí el móvil sin pensar. Un mensaje. Era de Alejandro. Una foto del atardecer en la playa del Saler, el cielo naranja, el mar tranquilo, y la frase que acompañaba la imagen. Cada puesta de sol es una oportunidad para empezar algo nuevo. No había emoticonos, ni promesas, ni nada más. Pero sentí que esas palabras me tocaban justo donde empezaba el miedo. Respondí solo con una sonrisa. Apagué la vela, pero la luz seguía en mi cabeza. Pensé en lo fácil que era dejar que las dudas apagaran los pequeños destellos de esperanza. En cuántas veces había dicho ya es tarde, solo para no arriesgarme. Me tumbé en la cama y cerré los ojos. Quizás el amor, a mi edad, no tenga que parecerse al de antes. Quizás no necesite certezas, sino solo el valor de abrir la ventana y dejar entrar la brisa. Antes de dormirme,
Imaginé el mar del mensaje, el reflejo del sol cayendo sobre el agua, y pensé, ¿y si esta vez me atrevo? Pasaron las semanas casi sin que me diera cuenta. Las conversaciones con Alejandro se hicieron más frecuentes, más naturales. A veces me escribía temprano, solo para desearme un buen día. Otras, nos encontrábamos sin planearlo, en el mercado, en alguna exposición, o simplemente caminando junto al mar. Empezamos a compartir pequeñas rutinas. Un café los sábados por la mañana, una caminata por el cauce del Turia, una visita a las librerías antiguas del centro. Yo no lo esperaba, ni lo buscaba, pero su presencia comenzó a formar parte de mis días con una dulzura discreta, sin exigencias, sin promesas. Una tarde, mientras paseábamos por el puerto, me sorprendí a mí misma hablando de mi infancia, de los veranos en casa de mis abuelos, del miedo que me daba crecer. Él escuchaba sin interrumpir, con esa atención que a veces vale más que cualquier palabra. En su mirada no había compasión ni sorpresa. Solo respeto, comprensión. Y fue entonces cuando lo entendí. No era él quien me había devuelto la ilusión, sino yo quien, por primera vez en muchos años, se había permitido sentirla. No era el amor lo que me salvaba, sino la valentía de abrir la puerta y dejar entrar la vida de nuevo. Desde ese día dejé de contar los años, de justificarme, de mirar el reloj como si el tiempo fuera mi enemigo. Empecé a vestirme para mí, a salir sin esperar compañía, a disfrutar de la música, de los colores, de los olores de la ciudad. Una mañana, mientras el sol se filtraba por las persianas, abrí las ventanas y respiré el aire fresco cargado de azahar. Valencia amanecía luminosa, casi dorada, y yo sentí que algo en mí también despertaba. Tomé mi taza de café, miré el cielo y pensé que, quizás, todo lo vivido, lo bueno, lo malo, lo que dolió, me había traído justo hasta ese momento, el de estar en paz conmigo misma. El móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje. Era de Alejandro. ¿Desayunamos juntos? Hoy el mar está tranquilo. Sonreí. No era una cita, ni una promesa. Era una invitación a seguir viviendo. Tomé mi bolso, cerré la puerta y bajé las escaleras con una ligereza que hacía tiempo no sentía. El aroma de las naranjas llenaba el aire. Y por primera vez en muchos años, no pensé en el pasado ni en el futuro. Solo en el ahora. En la certeza de que, sin importar lo que venga, algo dentro de mí había vuelto a florecer. Pero al llegar a la esquina, vi algo que me detuvo. Alejandro estaba allí, esperándome, con la mirada seria, el móvil en la mano, como si acabara de recibir una noticia. Nuestros ojos se cruzaron. Él sonrió, pero había algo distinto en su expresión, una sombra, una duda. Y en ese instante, supe que algo estaba a punto de cambiar otra vez. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.